Bueno, y ahora nos ocupamos del frío y las enfermedades cardiovasculares, lo que hay que saber para proteger el corazón en épocas de frío. Y hemos invitado a un especialista, el doctor Pablo Ortiz, de Urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias a vos, Vanina. Bueno, y apenas subimos este tema al Facebook, muchísimas consultas. Doctor, si quieres se las leo ahora en líneas generales y después las vamos respondiendo. Por ejemplo, Paola Karina Escudero dice: a mí ayer me agarró un dolor muy fuerte en el pecho y me asusté, porque no sé si es por el cigarrillo o por un mal esfuerzo o por el frío. César López: a mí siempre me duele el pecho, ¿por qué será? Claudia Ramasa dice: mi marido tiene colocado un stent, ¿qué cuidados hay que tener con el frío? Bueno, pero en general la gente se asusta, ¿no? Cuando hablamos de problemas del corazón y empiezan cómo diferenciar, o sea, qué origen tiene ese dolor en el pecho, ¿no? Bien, lo primero que hay que determinar en estas situaciones es lo que se llama la población de riesgo. Entonces, hay que tener bien en cuenta que hay una población de riesgo que puede tener enfermedad cardiovascular, sí, sobre todo los pacientes mayores de 65 años y que tienen lo que se llama insuficiencia cardíaca. Esos pacientes tienen, digamos, por su propia enfermedad, un estado de tendencia a la congestión pulmonar y que los hace más vulnerables a las infecciones respiratorias, que es lo que es mucho más frecuente en la época invernal, tanto la gripe común como un resfrío que puede complicarse ya sea con una bronquitis o una neumonía y eso a su vez descompensar un cuadro cardíaco, ¿sí? Eso hay que tenerlo, digamos, como una población en riesgo especial, que son los mayores de 65 años, los pacientes que ya tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca, los pacientes diabéticos, ¿sí? Y los pacientes que ya tienen el antecedente de tener una enfermedad respiratoria, los pacientes con asma, con enfisema o con bronquitis crónica. Son pacientes que están mucho más predispuestos y susceptibles a tener complicaciones cardiovasculares si tienen una complicación respiratoria, que es lo que se asocia en los meses de invierno con el frío. Hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, que son los pacientes hipertensos, pacientes que ya tienen diagnóstico de presión alta, aunque estén en tratamiento, suelen tener valores más altos de presión durante los meses de invierno por una cuestión física de que el frío hace que se contraigan más las arterias, no se hace tanta actividad física y se come más durante los meses de invierno, entonces eso predispone que haya valores más altos de hipertensión y eso también puede provocar algún tipo de trastorno cardiovascular. Un tercer grupo son los pacientes que tienen enfermedad coronaria. En este caso, digamos, lo asociamos a las preguntas sobre el dolor de pecho o pacientes que tienen colocado un stent con una angioplastia. El frío en los meses invernales provoca en las arterias coronarias, como en todas las arterias del cuerpo, aumento de la contracción de las arterias y eso puede provocar lo que se llama un espasmo coronario y provocar dolor de pecho por una mala circulación, aunque sea transitoria, en el corazón. Eso, digamos, como una cuestión muy general, y diferenciar, digamos, lo que son los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo. Como medida general, lo que repetimos siempre, que el paciente no debe esperar a tener una descompensación o sentirse mal para hacer la consulta con el médico. Habitualmente, si son pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares ya definidos, en los meses previos al invierno, estoy hablando de los meses de marzo, abril, hacer su consulta con su cardiólogo o médico clínico de cabecera para tomar las medidas de recaudo habituales. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de pregunta Claudia, dice: mi marido tiene colocado un stent, ¿qué cuidados hay que tener con el frío? Los cuidados son generales, depende, o sea, no es solo por el solo hecho de tener un stent, sino que hay que tener en cuenta cuál es el grado de funcionamiento del corazón u otras complicaciones que pudiera tener. Como medida general, los pacientes que tienen colocado un stent no deben, digamos, someterse al frío en forma general, porque eso puede provocar, como explicaba recién, una contracción en las arterias coronarias y eso eventualmente provocar, dolor de pecho. Hay que tener recaudos. Recaudos generales de estar, digamos, bien abrigado, no exponerse sobre todo a cambios bruscos de temperatura,
¿sí? Digamos, recaudos generales que hay que tener en forma general: cumplir la medicación, consultar, digamos, a su médico en forma general, y si eventualmente, más allá de todos los recaudos, presenta episodios de dolor de pecho, lo que decimos siempre es: vaya rápido y consulte con su doctor o en la guardia. Claro, eso le iba a decir, doctor, porque bueno, saliendo de estos grupos de riesgo y que conocen, que son parte de estos grupos de riesgo, ¿qué pasa con la gente que no y se le presenta un dolor de pecho y se asusta? Porque ese dolor de pecho puede tener múltiples orígenes. ¿Cómo diferenciarlo? Como medida general, cuando un paciente tiene dolor de pecho, sí, lo que se recomienda siempre es que no hay que descartar que no sea un evento coronario, ya sea o un infarto que esté comenzando a dar la sintomatología, o una angina de pecho, lo que comúnmente se llama el preinfarto. ¿Sí? Ante un dolor de pecho sostenido, que sea un dolor mucho más agudo, que una molestia, habitualmente en forma general es en el centro del pecho. No es un dolor punzante, sino que es un dolor de tipo opresivo, es una sensación de opresión, que el dolor se instala ahí y se puede irradiar hacia los brazos, sobre todo la base del cuello, a la mandíbula, acompañado de sudoración, acompañado de falta de aire, acompañado de una sensación de angustia. Eso es lo que llamaríamos un dolor anginoso típico, un dolor de pecho típicamente coronario, y debe ser evaluado por un médico especialista. Y sostenido en el tiempo. Cuando decimos sostenido en el tiempo, no es un dolor puntual que dure segundos, sino que es un dolor que se instala y que dura por lo menos algunos minutos. Típicamente también se dice que es un dolor que se provoca con el esfuerzo y calma con el reposo o con la administración de algún medicamento vasodilatador. Claro, pero por eso acá las preguntas, me acuerdo era Paola que decía, un dolor fuerte del pecho, no sabía si era por el cigarrillo o por una mala fuerza. Bueno, eso, digamos, hay que determinarlo con el examen físico y con el interrogatorio específico, digamos, por el especialista o por el médico clínico. Como una cuestión general, el cigarrillo no produce dolor. Lo que produce el cigarrillo es alteraciones respiratorias y enfermedad coronaria a mediano y a largo plazo. Cuando un paciente tiene dolor de pecho, debe consultar en el médico, ¿sí?, para realizar un electro, para realizar la evaluación correspondiente y descartar que ese dolor sea un cuadro grave o un cuadro, digamos, banal. Y para el final, como lo que le pregunto siempre a todos los profesionales, la prevención, ¿qué hay que hacer? ¿A partir de qué edad hay que ir al cardiólogo? En general, nosotros recomendamos que todo paciente, ya sea pacientes jóvenes que comienzan a hacer actividad física, un paciente que no ha tenido síntomas ni tiene antecedentes que quiere empezar a hacer actividad física o que quiere hacerse un chequeo general, debe venir siempre antes de empezar a tener síntomas, porque recordemos que tanto el colesterol alto, la presión alta, hay arritmias que pueden no provocar síntomas, en general cursan en forma asintomática. Entonces se deben hacer un chequeo general para determinar lo que es el riesgo cardiovascular de cada paciente, tanto con el examen físico como en estudios complementarios y con análisis de laboratorio, y detectar cuáles son esos factores de riesgo que se pueden modificar, actuar en consecuencia, ya sea con actividad física o medicación, y disminuir la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Doctor Pablo Ortiz, como siempre, ha sido muy claro, y bueno, y la gente que lo está escuchando, lo quiere consultar, lo encuentra allí en Urológico Río Cuarto. Doctor, muchísimas gracias. No, muy amable, muchas gracias.